Mi mamá se rió, con razón sigues soltera a los 35 años. Sonreí y le dije, en realidad, llevo 3 años casada. Simplemente no fuiste invitada. La foto familiar se le cayó de las manos. Me llamo Sofía, tengo 35 años, y acabo de ver a mi madre burlarse de mi supuesta soltería en nuestra reunión familiar. Lo que ella no sabía era que yo llevaba 3 años felizmente casada. La alianza de bodas secreta pesaba en la cadena bajo mi blusa mientras sus palabras cortaban el aire. Después de años de críticas, finalmente decidí que este era el momento de revelar mi vida oculta. La foto familiar se estrelló contra el suelo mientras la verdad salía a la luz. Al crecer, mi relación con mi madre era como caminar sobre cáscaras de huevo esparcidas por un suelo de mármol perfectamente pulido. Diana Rivera era el epítome de la perfección en nuestro vecindario suburbano. Cada mechón de su cabello rubio estaba siempre en su lugar, su ropa planchada con precisión, y su reputación como presidenta del club de campo local era intachable. No esperaba menos que la perfección de su única hija. Mi padre, Tomás, era el amortiguador entre nosotras. Su naturaleza amable equilibraba los bordes afilados de mi madre. Me guiñaba un ojo al otro lado de la mesa. Cuando mamá comenzaba otra charla sobre la postura correcta o la importancia de unirse a los clubes adecuados en la escuela, él decía, Sophie, mi osita, solo sé tú misma. Eso es más que suficiente. Pero cuando cumplí 12 años, papá sufrió un ataque al corazón repentino, dejándonos a mamá y a mí solas en nuestra gran casa con demasiadas expectativas. Después de la muerte de papá, mamá apretó su control sobre mi vida. Cada boletín de notas era examinado, cada amigo investigado, cada atuendo aprobado o desaprobado con ojo crítico. Sofía, Harvard no acepta estudiantes con un notable alto, decía cuando traía a casa algo menos que notas perfectas. Sofía, esa falda hace que tus caderas se vean anchas, comentaba mientras me probaba ropa para la escuela. Siempre había algo que mejorar, algo que arreglar, algo que no estaba del todo bien en mí. Para la secundaria, me había convertido en una experta en anticipar sus críticas. Me uní a todos los clubes correctos, mantuve un promedio perfecto y salí con chicos de buenas familias que mamá aprobaba. David Jiménez, el hijo del antiguo socio de negocios de papá, era su favorito. Ahí tienes un chico con futuro, decía, insinuando no tan sutilmente que debería considerarlo en serio. El hecho de que David tuviera la personalidad de un cartón y manos que se desviaban con demasiada libertad nunca pareció entrar en su evaluación. Los verdaderos problemas comenzaron cuando entré en la universidad. Mamá había trazado todo mi futuro, una educación en una universidad de élite, un título en Derecho o Medicina, y un matrimonio con alguien de nuestro círculo social para cuando cumpliera 25. Asistí obedientemente a Columbia como ella deseaba, pero elegí estudiar literatura inglesa en lugar de pre-derecho. La poesía no pagará las facturas, Sofía, dijo con ese suspiro de decepción que había llegado a temer. Para cuando me gradué, la presión por encontrar la pareja perfecta se había vuelto insoportable. Mamá organizaba cenas, invitando convenientemente a los hijos solteros de sus amigas. El hijo de Margarita acaba de ser nombrado socio en su bufete de abogados, susurraba lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Oh, Javier acaba de comprar una casa de verano en los Hamptons, ¿no es maravilloso? Cada posible pretendiente era exhibido ante mí como ganado premiado en una subasta. Cuando salía con alguien de mi elección, mamá encontraba formas de sabotear la relación. Mencionó accidentalmente mi problema de mojar la cama en la infancia a Miguel durante el postre. Cuestionó las perspectivas de carrera de Pablo tan agresivamente que nunca volvió a llamar. Y cuando traje a casa a Antonio, un brillante historiador de arte que conocí en la escuela de posgrado, simplemente lo miró de arriba abajo y dijo, supongo que a algunas mujeres no les importa ser el sostén de la familia, terminando efectivamente esa relación antes de que tuviera la oportunidad de comenzar. Las comparaciones con otras hijas eran constantes e hirientes. ¿Sabías que Estefanía está comprometida con un cirujano? Oh, Melissa acaba de ser ascendida a vicepresidenta en su empresa y todavía tiene tiempo para ser voluntaria en el hospital. El mensaje implícito siempre era claro, otras hijas estaban teniendo éxito donde yo estaba fracasando. A los 25, me sentía asfixiada. La presión constante, la desaprobación, la sensación de que nunca podría estar a la altura de sus estándares me habían agotado. Así que,
Cuando surgió una oportunidad de trabajo en Seattle, a más de 3.000 kilómetros de nuestra casa en Connecticut, aproveché la oportunidad. Mamá estaba furiosa. Huir no te encontrará un marido, Sofía, dijo mientras empacaba mis cosas. Terminarás sola si sigues tomando estas decisiones imprudentes. Me mudé de todos modos, diciéndome a mí misma que era solo por 1 año o 2, solo para ganar algo de independencia y perspectiva. La verdad era que, a pesar de todo, todavía anhelaba su aprobación. Cada logro, cada pequeño éxito en mi nueva vida, lo medía contra la pregunta, ¿será esto finalmente suficiente para enorgullecer a mamá? Pero a medida que la distancia entre nosotras crecía, tanto física como emocionalmente, comencé a respirar más libremente, a descubrir quién era yo más allá de los confines de sus expectativas. Lo que no sabía entonces era que 5.000 kilómetros no serían suficientes para escapar de la sombra de su desaprobación. Tampoco me di cuenta de que mi búsqueda de independencia me llevaría al amor que lo cambiaría todo. Conocí a Mateo Herrera exactamente 6 meses después de mudarme a Seattle. Era mi primer día en Tecnologías Horizonte, una empresa de software de tamaño mediano donde me habían contratado como directora de comunicaciones. Estaba perdida en el laberinto de pasillos idénticos, ya 10 minutos tarde para mi primera reunión, cuando literalmente choqué con él, derramando mi café sobre su camisa azul arrugada. Lo siento mucho, jadeé, mortificada mientras la mancha oscura se extendía por su pecho. Él miró el desastre, luego volvió a mirarme con la sonrisa más genuina que jamás había visto. Bueno, esta camisa ya estaba pidiendo su jubilación de todos modos, dijo, extendiendo su mano. Mateo Herrera, ingeniero de software principal y ahora anuncio de café andante. Había algo inmediatamente encantador en él. Era alto, con un cabello oscuro rebelde que parecía que había olvidado peinar, gafas que se deslizaban por su nariz y una actitud relajada que contrastaba marcadamente con las personalidades estiradas con las que había crecido. Mateo me llevó a mi reunión y luego se ofreció a darme un recorrido adecuado por la oficina. Ese recorrido de alguna manera se extendió hasta el almuerzo, donde supe que había crecido en un pequeño pueblo de Oregón, hijo de un profesor de secundaria y una enfermera. Se había pagado la universidad con becas y trabajos a tiempo parcial. Y ahora, a los 32 años, era respetado en su campo, pero completamente desinteresado en escalar la escalera corporativa. Solo quiero construir cosas que ayuden a la gente, dijo simplemente. Los títulos y las oficinas de esquina nunca me interesaron mucho. Ya podía escuchar la evaluación de mi madre. Sin ambición, sin conexiones familiares, probablemente sin una cuenta de ahorros. Pero algo en su autenticidad me atrajo. Nos hicimos amigos, primero almorzando juntos en la cafetería de la oficina, intercambiando correos electrónicos sobre proyectos de trabajo, y ocasionalmente reuniéndonos con otros colegas para una copa después del trabajo. Fue durante una de esas reuniones, 3 meses después de conocernos, que Mateo y yo nos encontramos siendo los últimos 2 en la mesa. Nuestra conversación pasó del trabajo a los libros, la música y los sueños de la infancia. Le conté sobre mi pasión secreta por la fotografía, algo que había abandonado porque mamá pensaba que era un pasatiempo, no una carrera. Él escuchó con genuino interés, luego insistió en que nos fuéramos de inmediato a comprarme una cámara. La vida es demasiado corta para no hacer lo que amas, incluso si es solo los fines de semana, dijo mientras salíamos de la tienda de electrónica, sosteniendo una caja con mi primera cámara profesional. Esa noche, mientras me acompañaba a mi puerta, Mateo me besó por primera vez. Fue suave e inquisitivo, dándome todas las oportunidades para alejarme. En cambio, me incliné hacia él, sintiendo que algo encajaba en su lugar, algo que no sabía que me faltaba. Nuestra relación floreció durante los siguientes 6 meses. Hicimos senderismo por los frondosos bosques que rodean Seattle, exploramos pequeñas librerías escondidas en rincones olvidados de la ciudad y pasamos domingos lluviosos cocinando comidas elaboradas en su pequeño pero acogedor apartamento. Mateo alentó mi fotografía, enmarcando mis fotos y colgándolas en sus paredes, mostrándolas con orgullo a los amigos que lo visitaban. Por primera vez en mi vida, me sentí vista por quien era, no por quien alguien quería que fuera. Mateo nunca intentó cambiarme ni moldearme en una versión idealizada de mí misma. Amaba mis peculiaridades, escuchaba mis sueños y me hacía sentir que era suficiente tal como era. Por supuesto, sabía que la fase de luna de miel no duraría para siempre. La verdadera prueba llegaría cuando Mateo conociera a mi madre. Lo pospuse tanto como fue posible,
poniendo excusas sobre agendas ocupadas y malos momentos. Pero cuando mamá anunció que visitaría Seattle para una conferencia, ya no había forma de evitarlo. Pasé días preparando a Mateo para lo que venía. Puede ser crítica, le advertí. Tiene ideas muy específicas sobre el tipo de persona con la que debería estar. Mateo apretó mi mano. Sofía, te amo. Puede que tu mamá no me apruebe de inmediato, pero no me iré a ninguna parte. Lo resolveremos juntos. La cena fue el desastre que había anticipado. Mamá llegó al restaurante 15 minutos antes, impecablemente vestida con un traje de diseñador que hacía que mi atuendo cuidadosamente elegido pareciera gastado en comparación. Sus ojos se entrecerraron ligeramente cuando Mateo se levantó para saludarla, observando su camisa casual de botones y la falta de corbata. Así que, Mateo, comenzó, después de las presentaciones más breves, Sofía me dice que trabajas con ordenadores. Hay mucho futuro en eso. Fue la primera andanada en lo que se convirtió en un interrogatorio de 3 horas. Cuestionó su educación, una universidad estatal. Qué pintoresco, sus antecedentes familiares, los maestros son tan subestimados, aunque supongo que eso explica tus expectativas salariales, y su plan a 5 años, así que no tienes aspiraciones de gerencia. Qué inusual para un hombre de tu edad. Mateo se mantuvo educado en todo momento, respondiendo a sus preguntas con consideración e incluso intentando encontrar un terreno común. Pero mamá no estaba interesada en un terreno común. Estaba realizando una evaluación, y estaba claro por sus sonrisas forzadas y preguntas puntiagudas que Mateo estaba fracasando espectacularmente. Para el postre, estaba luchando por contener las lágrimas de humillación. Cuando Mateo se excusó para ir al baño, mamá se inclinó sobre la mesa. Cariño, parece lo suficientemente agradable para una relación casual, pero seguramente no puedes estar hablando en serio sobre él. No tiene conexiones, ni ambición real. Lo estarás manteniendo en 5 años. Recuerda mis palabras. Cuando Mateo regresó, ella cambió de táctica, deleitándolo con historias de los hombres adecuados en nuestro círculo social en el este. Guillermo acaba de ser nombrado socio junior en la firma de su padre, dijo, sonriéndome significativamente. Siempre pregunta por ti, Sofía. Más tarde esa noche, después de que mamá regresara a su hotel, Mateo me abrazó mientras yo lloraba. Lo siento tanto, seguía diciendo. Fue horrible contigo. Oye, dijo él suavemente, secando mis lágrimas con su pulgar. No me enamoré de tu madre. Me enamoré de ti. Y si a ella le toma un tiempo aceptarme, está bien. Tenemos tiempo. Pero a medida que pasaban los meses, quedó claro que mamá no tenía intención de aceptar a Mateo. Empezó a llamar con más frecuencia, siempre con noticias sobre alguien de casa que se comprometía, era ascendido o compraba una propiedad. La vida sigue sin ti, Sofía, decía. No desperdicies tu juventud en relaciones sin futuro. Mateo nunca se quejó, pero pude ver el costo que le estaba pasando. La forma en que su sonrisa se desvanecía cuando sonaba mi teléfono y el nombre de mamá aparecía en la pantalla. La resignación silenciosa en sus ojos cuando cancelaba nuestros planes porque mamá había decidido visitarnos de repente. A pesar de todo, él permaneció paciente, amoroso y solidario. Y me enamoré más profundamente de él cada día, incluso mientras me preocupaba por lo que el futuro nos depararía. 6 meses después de iniciar mi relación con Mateo, la interferencia de mi madre pasó de comentarios pasivo-agresivos a un sabotaje activo. Comenzó con lo que ella llamó una pequeña sorpresa. Había arreglado que Javier Morales, el hijo de su compañera de bridge y un banquero de inversiones recién divorciado, estuviera accidentalmente en Seattle durante su próxima visita. Pensé que podríamos cenar todos juntos, dijo inocentemente por teléfono. Javier se hospeda en el Four Seasons por una conferencia, y recordó lo bien que se llevaron en la fiesta de Navidad de los Miller hace años. No tenía ningún recuerdo de haber conocido a Javier Morales. Pero eso no impidió que mamá orquestara una cena incómoda en la que prácticamente me empujó a su regazo mientras Mateo observaba en silencio atónito. Javier, para su crédito, parecía tan incómodo como yo, especialmente cuando mamá comenzó a enumerar mis logros como si leyera un currículum. Sofía se graduó cum laude de Columbia, le dijo a Javier, ignorando por completo la presencia de Mateo. Podría haber ido a la escuela de Derecho, pero decidió explorar sus opciones primero. Qué lástima.
Pero nunca es tarde para volver, ¿verdad? Después de esa cena, las compuertas se abrieron. De repente, mamá me estaba conectando con todos los solteros elegibles que pasaban por Seattle. Estaba Miguel, el neurocirujano que asistía a una conferencia médica, Cristóbal, el gerente de fondos de cobertura que expandía sus operaciones en la costa oeste, y Andrés, el abogado recién reubicado cuya madre resultó ser la antigua compañera de cuarto de mamá en Vassar. Las llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes y puntiagudas. Sofía, cariño, solo estoy preocupada por tu futuro, decía. Te estás acercando a los 30. ¿Realmente quieres desperdiciar estos años cruciales con alguien que nunca encajará en nuestro mundo? Mateo es mi mundo ahora, mamá, respondía, solo para ser recibida con un profundo suspiro. Siempre fuiste terca, igual que tu padre. Mira cómo le fue a él. Matándose a trabajar en un empleo que nunca lo apreció. Ese comentario, metiendo a mi padre en la conversación, rompió algo dentro de mí. No hables así de papá, dije, mi voz temblorosa. Él era feliz. Amaba su trabajo y su vida. No todo se trata de estatus y conexiones. Claramente, Mateo te ha estado llenando la cabeza con esas tonterías bohemias, respondió fríamente. Tu padre podría haber sido mucho más si me hubiera escuchado. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo cometes los mismos errores. La tensión llegó a un punto crítico durante la reunión familiar anual en la casa del lago de mi tía Patricia. Mamá había insistido en que fuera sola, afirmando que eran solo para la familia, pero yo sabía que era porque no quería presentar a Mateo a la familia extendida. En contra de mi buen juicio, acepté, no queriendo causar una escena. Debería haber sabido que tenía motivos ocultos. Había invitado a Bruno Vargas, el hijo recién divorciado de su amiga de la universidad, quien aparentemente buscaba una buena chica para sentar cabeza. Bruno era guapo de una manera genérica, con un cabello perfectamente peinado y un bronceado de club de campo. También era arrogante, condescendiente y no podía dejar de hablar de su Porsche. Durante la cena, mamá tintineó su copa para llamar la atención de todos. Tengo un pequeño anuncio, dijo, sonriendo ampliamente. Bruno acaba de ser nombrado socio en Vargas y Asociados, y generosamente se ha ofrecido a darle a Sofía algunos consejos de carrera. ¿No es maravilloso? Antes de que pudiera responder, agregó, ¿quién sabe? Tal vez pueda convencerla de que vuelva al este, donde pertenece. Toda la mesa se volvió para mirarme, con sonrisas expectantes en sus rostros. Me sentí atrapada, acorralada como un animal. En realidad, dije, tratando de mantener mi voz firme, estoy muy feliz con mi trabajo en Seattle, y estoy en una relación seria. La sonrisa de mamá se congeló. Sofía está siendo modesta. Este pequeño trabajo de marketing es solo un trampolín, ¿no es así, cariño? Y en cuanto a ese chico que está viendo. Bueno, las aventuras de verano son muy agradables, pero el invierno se acerca. La mesa estalló en risas mientras mi cara ardía de humillación. Más tarde, mientras Bruno me acorralaba en el porche con proposiciones apenas veladas disfrazadas de oportunidades de carrera, le envié un mensaje de texto a Mateo, no puedo seguir con esto. ¿Puedes venir a buscarme? 3 horas después, el modesto Honda de Mateo entró en el camino circular de la mansión junto al lago de mi tía. La expresión en el rostro de mamá cuando se lo presenté a todos y anuncié que nos íbamos juntos fue una mezcla de conmoción, ira y vergüenza. Estás montando una escena, Sofía, siseó mientras recogía mis cosas. No, mamá. Tú has estado montando una escena desde el día que te presenté a Mateo, respondí, lo suficientemente alto para que los parientes cercanos oyeran. El viaje de regreso a Seattle fue tenso. Por primera vez desde que estábamos juntos, Mateo no trató de suavizar las cosas ni de buscar el lado positivo. No puedo seguir haciendo esto, Sofía, dijo finalmente, sus nudillos blancos en el volante. Te amo, pero tu madre nunca me va a aceptar, y no puedo pasar el resto de nuestras vidas siendo tratado como si no fuera lo suficientemente bueno. ¿Estás rompiendo conmigo?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Él suspiró profundamente. No. Te estoy pidiendo que tomes una decisión. O encontramos una manera de establecer límites con tu madre, o esta relación no va a sobrevivir. Las siguientes semanas fueron algunas de las más difíciles de mi vida.
Intenté explicarle a mamá que su comportamiento estaba dañando mi relación, pero ella desestimó mis preocupaciones. Si tu relación no puede soportar la preocupación natural de una madre, entonces no es lo suficientemente fuerte, dijo. Mientras tanto, las tensiones con Mateo seguían creciendo. Empezamos a discutir por cosas pequeñas, la presión de mi familia proyectando una sombra sobre nuestra relación, que antes era fácil. Me despertaba en medio de la noche, llorando en silencio mientras Mateo dormía a mi lado, dividida entre las dos personas que más amaba en el mundo. El punto de quiebre llegó cuando mamá apareció sin avisar en mi apartamento un domingo por la mañana. Mateo y yo habíamos estado disfrutando de un desayuno tranquilo cuando sonó el timbre. Allí estaba mamá, maleta de diseñador en mano, anunciando que había decidido pasar un tiempo de calidad conmigo. Durante la siguiente semana, dominó todas las conversaciones, criticó todo, desde la decoración de mi apartamento hasta mi desempeño laboral, e hizo imposible que Mateo y yo tuviéramos tiempo a solas. Cuando Mateo sugirió que fuéramos a cenar todos para aclarar las cosas, mamá se negó, alegando que tenía dolor de cabeza, solo para llamar una hora más tarde pidiéndome que volviera a casa porque se sentía sola. Después de que mamá finalmente se fue, Mateo y yo tuvimos la pelea más grande de nuestra relación. Ella nunca va a parar, Sofía, dijo, caminando de un lado a otro en nuestra pequeña sala de estar. Seguirá interfiriendo hasta que consiga lo que quiere, que es que rompamos. ¿Qué se supone que debo hacer? Lloré. Es mi madre. Y yo quiero ser tu esposo, gritó, y luego se detuvo abruptamente, luciendo tan sorprendido por las palabras como yo. En el silencio atónito que siguió, ambos nos dimos cuenta de que habíamos llegado a una encrucijada. Algo tenía que cambiar, o nos perderíamos el uno al otro. Ninguno de los dos sabía entonces cuán dramático sería ese cambio, ni cómo alteraría el curso de nuestras vidas para siempre. 2 meses después de nuestra pelea, Mateo y yo hicimos un viaje de fin de semana a las Islas San Juan. La tensión con mi madre había creado una tensión entre nosotros de la que ambos estábamos ansiosos por escapar, aunque solo fuera por unos días. Nos alojamos en una pequeña cabaña con vistas al agua, pasamos los días haciendo senderismo por bosques de pinos altísimos y las tardes viendo la puesta de sol pintar el cielo de naranjas y rosas brillantes. En nuestra segunda noche, Mateo sugirió un paseo por la playa después de la cena. La luna estaba llena, proyectando un camino plateado sobre el agua oscura. Caminamos de la mano, el único sonido era el suave murmullo de las olas contra la orilla y el lejano grito de las gaviotas. ¿Recuerdas la primera vez que fuimos a la costa?, preguntó Mateo, deteniéndose para recoger una piedra lisa y lanzarla sobre el agua. Sonreí al recordarlo. Intentaste impresionarme con tus habilidades para el surf y terminaste con la nariz sangrando. Él se rió. No fue mi mejor momento, pero tú me cuidaste. Y fue entonces cuando lo supe. ¿Supiste qué? Que eras la persona de la que quería cuidar y que me cuidara por el resto de mi vida. Antes de que pudiera responder, Mateo se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Dentro había un anillo con un modesto diamante rodeado de pequeños zafiros que combinaban con el color del mar detrás de él. Sofía Rivera, te he amado desde el momento en que derramaste café sobre mi camisa favorita. Amo tu corazón amable, tu fuerza tranquila, tu determinación para ver lo bueno en las personas, incluso cuando lo hacen difícil. Tomó una respiración profunda. Sé que las cosas han sido difíciles con tu familia, pero prometo estar a tu lado en lo que venga. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas llenaron mis ojos mientras asentía, incapaz de hablar. Cuando deslizó el anillo en mi dedo, se sintió correcto de una manera que pocas cosas en mi vida lo habían hecho. Pasamos el resto de la noche haciendo planes, soñando con nuestro futuro juntos, evitando deliberadamente el elefante en la habitación, cómo reaccionaría mi madre. La realidad nos golpeó en el momento en que regresamos a Seattle. El peso de lo que venía se posó sobre mis hombros como una carga física. Sabía que tenía que contarle a mi madre sobre el compromiso, y sabía que no saldría bien. Después de 3 días de posponerlo, finalmente la llamé un miércoles por la noche. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Sofía, cariño, qué agradable sorpresa, respondió, su voz cálida por una vez. Justo estaba pensando en ti. La hija de Patricia acaba de comprometerse con el chico más maravilloso de Greenwich. Su familia es dueña de esa editorial, ya sabes cuál. Tomé una respiración profunda.
Mamá, yo también tengo noticias. Mateo me pidió que me casara con él y le dije que sí. El silencio que siguió fue tan completo que pensé que se había cortado la llamada. Luego vino su voz, fría y controlada. Ya veo. ¿Y cuándo ocurrió esto? El fin de semana pasado. Fuimos a las Islas San Juan. ¿Y han fijado una fecha?, interrumpió. Todavía no. Pensábamos quizás la próxima primavera o algo así. Todavía hay tiempo para reconsiderarlo, cortó de nuevo. Cariño, los compromisos se rompen todo el tiempo. Nadie pensaría mal de ti. Apreté el teléfono con más fuerza. Mamá, no voy a romper el compromiso. Amo a Mateo y nos vamos a casar. Sofía Elizabeth Rivera, dijo, su voz bajando a un susurro peligroso. No puedes estar hablando en serio sobre casarte con ese don nadie. ¿Qué hay de tu futuro? ¿Qué hay de los niños? ¿Quieres que crezcan sin las ventajas que tú tuviste? Mateo no es un don nadie, dije, sintiendo que mi temperamento aumentaba. Es brillante y amable y me ama por quien soy, no por quien él quiere que sea. ¿Eso es una indirecta para mí?, preguntó bruscamente. Después de todo lo que he hecho por ti, solo he querido lo mejor para ti. No, mamá. Solo has querido lo que tú crees que es mejor para mí. Hay una diferencia. La conversación se deterioró a partir de ahí. Mamá alternó entre una furia helada y una manipulación llorosa, diciéndome que estaba desperdiciando mi futuro, que me arrepentiría de esta decisión, que le estaba rompiendo el corazón. Tu padre estaría tan decepcionado, dijo, lanzando el golpe más cruel que se le ocurrió. Papá habría amado a Mateo, respondí, con lágrimas corriendo por mi cara. Habría visto qué buen hombre es. Bueno, tu padre no está aquí, ¿verdad? Y te digo que esto es un error. Si te casas con ese hombre, Sofía, no esperes que yo esté allí. De hecho, no esperes que esté en tu vida en absoluto. Sus palabras finales me dejaron helada. Si lo eliges a él por encima de tu familia, Sofía, no vuelvas a llamarme madre. La línea se cortó, y me derrumbé en el suelo, sollozando incontrolablemente. Así fue como Mateo me encontró una hora más tarde cuando llegó a casa del trabajo. Me abrazó mientras le contaba todo entre sollozos. Dijo que me desheredaría, Mateo. Dijo que no la llamara más madre. El rostro de Mateo estaba sombrío, pero su voz era suave. Sofía, te amo más que a nada, pero necesito que estés segura. Si quieres cancelar el compromiso, lo entenderé. Lo miré con los ojos hinchados. ¿Es eso lo que quieres? No, dijo firmemente. Quiero casarme contigo. Quiero que construyamos una vida juntos. Pero no quiero ser la razón por la que pierdas a tu familia. Pensé en el ultimátum de mi madre, en sus constantes críticas y manipulación, en la forma en que nunca había aceptado las decisiones que tomé por mí misma. Luego pensé en Mateo, que me había amado y apoyado incondicionalmente, que nunca había intentado cambiarme ni moldearme en alguien que no era. Tú no eres la razón, dije finalmente. Ella lo es. No voy a cancelar el compromiso, Mateo. Quiero casarme contigo. Pero. ¿Pero qué? Tomé una respiración profunda, la semilla de una idea formándose. Pero no creo que pueda enfrentar una gran boda con ella. Sin ella allí, o peor, con ella allí haciendo que todos se sientan miserables. ¿Qué pensarías si nos fugáramos? Solo nosotros, en algún lugar hermoso, sin todo el drama. Mateo estudió mi rostro con atención. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? No solo para evitar a tu madre, sino realmente lo que quieres para nuestra boda. Asentí, sintiendo una extraña sensación de alivio recorrer mi cuerpo. Sí. Solo nosotros, haciéndonos promesas el uno al otro. Eso es todo lo que me importa. 2 semanas después, nos casamos en una pequeña ceremonia en la misma playa donde Mateo me había propuesto matrimonio. Sus padres estaban allí, junto con su hermana y su esposo, y mis 2 amigos más cercanos de Seattle. Fue simple, íntimo y perfecto en todos los sentidos, excepto por el espacio vacío donde debería haber estado mi familia. Mientras intercambiábamos votos con el sonido de las olas rompiendo detrás de nosotros, me hice otra promesa silenciosa.
No dejaría que la ausencia de mi madre manchara este día ni nuestro futuro juntos. Estaba eligiendo la felicidad, eligiendo el amor, eligiendo a Mateo. Fue la decisión más difícil que había tomado. Pero allí, mirando a los ojos del hombre que me amaba por completo, supe que era la correcta. Lo que no sabía entonces era que esta decisión pondría en marcha una cadena de eventos que me obligarían a vivir una doble vida durante los siguientes 3 años. Una vida de secretos y omisiones que eventualmente chocarían de la manera más dramática posible. Nuestra luna de miel fue una semana en un pequeño pueblo costero de Oregón, no lejos de donde creció Mateo. Nos alojamos en un encantador bed and breakfast, pasamos los días explorando pozas de marea y haciendo senderismo por senderos costeros, y las noches planeando nuestro futuro juntos. Durante esa semana perfecta, no pensé en mi madre ni en la familia que había dejado atrás. Éramos solo Mateo y yo, comenzando nuestra vida juntos. La realidad regresó cuando volvimos a Seattle. Mi madre había llamado 2 veces durante nuestra luna de miel, dejando mensajes como si nada hubiera pasado. Sofía, cariño, llámame cuando tengas un momento. Juana Villarreal está organizando una gala benéfica el próximo mes, y pensé que querrías volar de regreso para ella. Su hijo Esteban acaba de terminar su residencia en Mass General. Escuché sus mensajes con una mezcla de tristeza e incredulidad. Era como si hubiera borrado por completo nuestra última conversación de su memoria, junto con mi compromiso con Mateo. Cuando finalmente la llamé, evité cuidadosamente cualquier mención de la boda. No puedo ir a la gala de Juana, dije. El trabajo está muy ocupado ahora mismo. Siempre el trabajo contigo, suspiró. Bueno, ¿cuándo vienes a visitar entonces? Han pasado meses. Así comenzó el capítulo más extraño de mi vida. Mantuve el contacto con mi madre a través de llamadas telefónicas cuidadosamente coreografiadas y visitas ocasionales al este, durante las cuales me quitaba el anillo de bodas y lo deslizaba en una cadena alrededor de mi cuello, escondido debajo de mi ropa. Mateo nunca me acompañaba en estos viajes, entendiendo que era más fácil así, aunque podía ver el dolor en sus ojos cada vez que empacaba mis maletas. Cuando mamá visitaba Seattle, lo cual afortunadamente era raro, me mudaba temporalmente a mi antiguo apartamento, que habíamos mantenido específicamente para este propósito, mientras Mateo se quedaba con amigos hasta que ella se fuera. El apartamento se mantenía como si yo todavía viviera allí sola, con un solo cepillo de dientes en el baño y sin ropa de hombre a la vista. A este lugar le vendría bien un toque masculino, comentaba a menudo mamá, mirando la decoración deliberadamente escasa. Quizás si pasaras más tiempo en casa en lugar de en esa oficina, conocerías a alguien. Yo sonreía tensamente y cambiaba de tema. El peso de mi vida secreta se hacía más pesado con cada mentira. Mientras tanto, Mateo y yo construimos nuestra vida real juntos en una acogedora casa que compramos en un tranquilo vecindario al norte de la ciudad. Tenía un pequeño jardín donde Mateo plantaba verduras y una habitación de invitados que hablamos de convertir en una guardería algún día. Hicimos amistad con nuestros vecinos, nos unimos a un club de lectura local y nos instalamos en las cómodas rutinas de la vida matrimonial. Mi carrera en Tecnologías Horizonte floreció. Fui ascendida a directora senior de comunicaciones, liderando un equipo de 5 personas y supervisando todas las relaciones públicas de la empresa. Mateo también continuó destacando en su rol, desarrollando software que obtuvo reconocimiento en toda la industria. Cada éxito, cada momento feliz, estaba ensombrecido por el conocimiento de que estaba ocultando la mitad de mi vida a mi madre. Hubo momentos en los que casi le digo la verdad, cuando el peso del engaño se volvía casi insoportable. Pero entonces ella hacía algún comentario hiriente sobre Mateo o mis elecciones de carrera, y recordaba por qué había tomado esta decisión en primer lugar. Nuestro segundo aniversario coincidió con una noticia inesperada: estaba embarazada. Mateo y yo habíamos estado intentándolo durante unos meses, pero la realidad todavía me dejaba sin aliento. Cuando el médico confirmó lo que la prueba casera había sugerido, Mateo apretó mi mano con tanta fuerza que pensé que podría romperla, su rostro una mezcla de alegría e incredulidad. Vamos a ser padres, susurró mientras salíamos del consultorio del médico, una mano protectora sobre mi vientre aún plano. El embarazo puso nuestra doble vida en un enfoque nítido. ¿Cómo podría ocultarle un hijo a mi madre? ¿Pretendería ser madre soltera? ¿Continuaría con la elaborada farsa, ahora con un bebé de por medio? Las preguntas se arremolinaban en mi mente mientras mi cuerpo cambiaba y nuestro bebé crecía.
Descubrimos que íbamos a tener una niña durante la ecografía de las 20 semanas. Mateo lloró cuando la técnica señaló la pantalla y dijo, «Felicidades, es una niña». Esa noche, mientras estábamos en la cama discutiendo nombres, la realidad de lo que estaba haciendo me golpeó con toda su fuerza. «Mi madre ni siquiera sabe que va a ser abuela», dije, con lágrimas llenando mis ojos. «¿Qué clase de persona me convierte eso?» Mateo me abrazó fuerte. «Te convierte en alguien que tuvo que tomar una decisión imposible. Hiciste lo que tenías que hacer para protegerte a ti misma y a nuestra familia. Eso no te convierte en una mala persona, Sofía». Lía Sofía Herrera nació un martes lluvioso de octubre, con 3,2 kilos de bebé perfecta, con el cabello oscuro de Mateo y mis ojos verdes. Al sostenerla por primera vez, sentí un amor tan feroz y protector que me quitó el aliento. También sentí una renovada sensación de duelo por lo que mi madre se estaba perdiendo, y lo que Lía se perdería al no conocer a su abuela. Le envié a mamá un mensaje de texto el día después del nacimiento de Lía, un mensaje cuidadosamente redactado que no mencionaba a Mateo ni al matrimonio. «Mamá, tengo noticias. Eres abuela. Ayer tuve una niña, Lía Sofía. Ambas estamos bien». Su respuesta llegó horas después. Una ráfaga de preguntas conmocionadas y un juicio apenas disimulado. «¿Un bebé, Sofía? ¿De qué estás hablando? ¿De quién es el bebé? ¿Estás diciendo que tuviste un hijo fuera del matrimonio? ¿Quién es el padre? ¿Por qué me entero ahora?» No respondí a sus llamadas durante 3 días, usando la excusa de la recuperación y el cuidado del recién nacido para evitar la conversación que sabía que vendría. Cuando finalmente hablé con ella, le di la versión editada de la verdad. Sí, había tenido un bebé. No estaba en una relación con el padre, técnicamente cierto, ya que estaba en un matrimonio, no solo en una relación. Sí, planeaba criarla sola, con el apoyo de mi esposo, que no mencioné. Mamá estaba, como era de esperar, horrorizada. «Esto es lo que pasa cuando te mudas al otro lado del país, lejos de tu familia y de las influencias adecuadas», dijo, su voz fría de desaprobación. Sabía que Seattle traería problemas. «Bueno, has hecho tu cama, Sofía. Supongo que ahora tendrás que acostarte en ella». No pidió visitarnos, y yo no la invité. En su lugar, envió una cesta de regalo impersonal con ropa de bebé cara y una tarjeta firmada «La abuela» en lugar de cualquier mensaje personal. Se quedó sin abrir en nuestro pasillo durante días, un símbolo del abismo entre nosotras. A medida que Lía crecía de recién nacida a bebé y luego a niña pequeña, el peso de nuestra vida secreta se hacía cada vez más difícil de soportar. Los padres de Mateo nos visitaban regularmente, adorando a su nieta y llenando nuestra casa de risas y amor. Mi lado de la familia seguía siendo una ausencia notoria, explicada a los amigos con vagas referencias a dinámicas familiares complicadas. La logística para mantener nuestra farsa se volvió más desafiante. Cuando mamá visitaba ocasionalmente Seattle, las mudanzas temporales a mi antiguo apartamento ahora incluían empacar no solo mis cosas, sino también toda evidencia de Lía. Le decía a mamá que Lía se quedaba con una amiga por unos días, o que estaba con su padre en una visita. Las mentiras se apilaban sobre mentiras, creando una torre precaria que sabía que no podría mantenerse en pie para siempre. Cada engaño requería otro para sostenerlo, hasta que apenas podía llevar la cuenta de lo que le había dicho a quién. La tensión comenzó a notarse en mi relación con Mateo, en las ojeras bajo mis ojos, en la forma en que a veces me encontraba mirando a Lía y preguntándome si le estaba enseñando que estaba bien ocultar quién eres realmente. Para cuando Lía cumplió 2 años, estaba agotada por la doble vida. Mateo y yo habíamos comenzado a discutir si era hora de decirle la verdad a mi madre, de dejar de vivir en las sombras, sin importar las consecuencias. Pero cada vez que reunía el coraje, algo sucedía que me recordaba por qué había tomado esta decisión en primer lugar, un comentario hiriente de mamá sobre la maternidad soltera, una pregunta puntiaguda sobre cuándo iba a enderezar mi vida y encontrar un padre adecuado para Lía. A medida que se acercaba el 3er cumpleaños de Lía y mi 35º cumpleaños se cernía en el horizonte, la invitación anual a la reunión familiar llegó a mi correo electrónico. Este año, se celebraría en la casa de mi madre, una actuación de comando que sabía que no podía evitar sin levantar sospechas. Poco sabía que esta reunión sería el catalizador que finalmente haría chocar mis 2 mundos, obligándome a enfrentar la verdad que había estado ocultando durante 3 largos años.
Llegué a la casa de mi madre en Connecticut un viernes por la tarde de junio, sola como siempre. Leah y Mateo se habían quedado en Seattle, una separación que se sentía más dolorosa que nunca. Mamá me recibió en la puerta con besos al aire y una revisión crítica. Cariño, te ves cansada, dijo, haciéndome entrar al vestíbulo. ¿Esa niña todavía te mantiene despierta por la noche? A los 3 años, ya debería dormir toda la noche. Leah duerme bien, mamá, respondí, dejando mi maleta. Solo he estado ocupada en el trabajo. La casa estaba impecable, como siempre. Cada superficie reluciente, flores frescas arregladas con precisión en jarrones de cristal. Fotos familiares bordeaban el pasillo, instantáneas cuidadosamente seleccionadas de una vida que solo existía en la mente de mi madre. Allí estaba yo con mi toga y birrete de graduación, de pie entre mamá y papá, su brazo alrededor de mis hombros, su sonrisa orgullosa y genuina. Allí estaba mamá en algún evento de caridad, elegante con un traje de gala. Notablemente ausentes estaban las fotos de Leah, mi propia hija, relegada a un secreto que no encajaba en la narrativa de nuestra familia perfecta. La reunión comenzó oficialmente esa noche con una cena para la familia inmediata, los parientes más lejanos llegarían al día siguiente. La tía Patricia estaba allí con su esposo Roberto, mis primos Jessica y Matías con sus cónyuges, y mi tío Jaime, el hermano menor de mi padre, que había volado desde Chicago. La cena fue un asunto formal servido en el comedor que siempre me había intimidado de niña. Mamá había preparado su famoso solomillo Wellington, un plato que reservaba para ocasiones especiales, y la conversación fluía junto con el vino caro que Roberto había traído. Entonces, Sofía, comenzó la tía Patricia mientras pasábamos al postre, ¿cómo es la vida como madre soltera? Debe ser muy difícil manejar todo sola. Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Es desafiante a veces, pero nos va bien. ¿Y el padre?, preguntó el tío Jaime, siempre directo. ¿Está en el panorama? Antes de que pudiera responder, mamá intervino suavemente. Sofía prefiere no hablar de esa situación, Jaime. Algunas decisiones, una vez tomadas, es mejor dejarlas en el pasado. La forma en que lo dijo, con ese ligero filo en su voz, dejó claro lo que pensaba de mi situación. Apreté mi tenedor con fuerza, luchando contra el impulso de contarles toda la verdad en ese mismo momento. La velada transcurrió con más indirectas sutiles y preguntas inquisitivas disfrazadas de preocupación. Para cuando me retiré a mi antiguo dormitorio, estaba emocionalmente agotada. Llamé a Mateo, hablando en susurros, aunque mi puerta estaba cerrada. No sé si puedo hacer esto por otros 2 días, confesé, acurrucada en mi cama de la infancia. Mamá sigue haciendo estos comentarios y todos me miran como si fuera un cuento con moraleja. Entonces diles, dijo Mateo simplemente. Diles la verdad, Sofía. O vuelve a casa. No tienes que quedarte allí y aguantar esto. Suspiré, mirando alrededor de la habitación que una vez fue mi santuario y ahora se sentía como un museo de una persona que ya no era. No puedo simplemente irme. Eso solo empeoraría las cosas. Y todavía no estoy lista para decírselo. Necesito encontrar el momento adecuado. El día siguiente trajo la llegada de la familia extendida, primos segundos y tías abuelas llenando la casa de ruido y actividad. Me moví entre la multitud, respondiendo las mismas preguntas sobre Seattle, el trabajo y Leah, navegando cuidadosamente alrededor de cualquier mención de mi vida personal. Fue durante la cena formal de esa noche que todo llegó a un punto crítico. Mamá me había sentado entre mi prima Raquel, que recientemente había sido nombrada socia en su bufete de abogados, y la tía abuela Leonor, que tenía la costumbre de dispensar consejos de vida no solicitados. La mesa estaba bellamente puesta, con velas parpadeando en candelabros de plata, la porcelana y el cristal de lujo sacados para la ocasión. Mamá se puso de pie a la cabeza de la mesa, levantando su copa para un brindis. Por la familia, dijo, sonriendo benévolamente a los parientes reunidos. Lo más importante en la vida. Murmullos de acuerdo recorrieron la mesa mientras todos bebían. Luego mamá continuó. Y por los nuevos comienzos. Jessica y Matías esperan su primer hijo en diciembre, convirtiéndome en tía abuela por fin. Las felicitaciones estallaron mientras Jessica se sonrojaba felizmente, su esposo apretando su mano. Sentí una punzada de dolor pensando en Leah,
que ya tenía 3 años y nunca había sido reconocida de esta manera por su propia abuela. Y por supuesto, agregó mamá, su mirada deslizándose hacia mí, seguimos esperando que Sofía encuentre su camino. 35 años y todavía soltera. Pero como dicen, nunca es tarde. Risas recorrieron la mesa, indulgentes y ligeramente compasivas. Me quedé helada, la copa de vino a medio camino de mis labios, mientras mamá continuaba. Aunque quizás es hora de aceptar que algunas mujeres simplemente están destinadas al éxito profesional en lugar de a la vida familiar. No todo el mundo puede tenerlo todo, después de todo. De hecho, mamá, me oí decir, mi voz clara y firme a pesar del latido de mi corazón, no estoy soltera. La mesa se quedó en silencio, todos los ojos se volvieron hacia mí. La sonrisa de mamá permaneció fija, aunque sus ojos se entrecerraron ligeramente. Cariño, ¿de qué estás hablando? Has estado guardando secretos a tu madre. Ahí estaba, la apertura perfecta, entregada con la suficiente preocupación sacarina para enmascarar la acusación debajo. Algo se rompió dentro de mí. 3 años de mentiras, pretensiones y resentimiento oculto, finalmente liberándose. Sí, lo he hecho, dije, dejando mi copa con cuidado. Llevo 3 años casada. El silencio que siguió fue absoluto. La sonrisa de mamá se congeló en su rostro, una máscara de confusión e incredulidad. ¿Qué estás diciendo, Sofía? Esto no es gracioso. No es una broma, mamá. Me casé con Mateo Herrera hace 3 años. El mismo Mateo que dijiste que no era lo suficientemente bueno para mí. El mismo Mateo que es el padre de Lía y mi esposo. Alrededor de la mesa, los parientes intercambiaron miradas de asombro. La mano de la tía Patricia voló a su boca. El tío Jaime dejó escapar un silbido bajo. Eso no es posible, dijo mamá, su voz subiendo ligeramente. Me lo habrías dicho. No le habrías ocultado algo así a tu propia madre. Me reí, un sonido sin humor. ¿No lo haría? Me dijiste que si me casaba con él, nunca más debería llamarte madre. Me diste un ultimátum y tomé mi decisión. Yo nunca dije eso, protestó, mirando alrededor de la mesa en busca de apoyo. Sofía está exagerando. Tuvimos un desacuerdo sobre su novio. Eso es todo. Esposo, corregí. ¿Y si lo dijiste? Dijiste que si lo elegía a él por encima de mi familia, que no te llamara madre. Así que hice lo que pediste. Nunca te dije que me casé. Nunca te dije que Mateo es el padre de Lía. Nunca te hablé de nuestra casa, ni de nuestra vida juntos, ni de nada de eso. La mano de mamá tembló mientras buscaba el pequeño bolso junto a su plato. Lo abrió, sacando una foto con marco de plata. Siempre llevaba un retrato familiar tomado en mi graduación universitaria. Esta es nuestra familia, dijo, sosteniéndola como evidencia en un juicio. Solo nosotras. Eso fue hace 10 años, mamá. Esta es nuestra familia ahora. Saqué mi teléfono, abriendo una foto reciente de Mateo, Lía y yo en el parque. Nuestros rostros juntos, sonriendo bajo la luz del sol. Se la mostré. Mamá la miró durante un largo momento. Luego, de repente, el marco se le escapó de los dedos, estrellándose contra la mesa y enviando fragmentos de vidrio a través del mantel blanco prístino. Me mentiste, susurró, su rostro pálido. Durante 3 años, me mentiste a la cara. Sí, admití. ¿Lo hice? ¿Por qué no me diste otra opción? Me hiciste elegir entre el hombre que amo y mi madre, y me rompió el corazón. Pero elegí a Mateo, y fue la elección correcta. Él me ama por quien soy, no por quien él quiere que sea. Mamá se levantó bruscamente de la mesa, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera. Creo que deberías irte, dijo, su voz temblando de ira, o de dolor, o de ambos. Si esto es lo poco que significa nuestra familia para ti, que nos engañarías de esta manera, entonces quizás no perteneces aquí después de todo. Me levanté lentamente, mirando los rostros conmocionados de mis parientes. Lamento que tuvieran que enterarse de esta manera, les dije. Nunca quise mentirles a ninguno de ustedes, pero mamá hizo imposible que dijera la verdad. Mientras me giraba para irme, el tío Jaime habló. Diana, esto es ridículo.
Es tu hija. ¿Realmente vas a echarla por casarse? Mantente fuera de esto, Jaime, espetó mamá. No tienes idea de lo que ha hecho. Lo que ha hecho es crear una familia, dijo la tía Patricia en voz baja. ¿Es eso realmente tan imperdonable? Mamá no respondió, su espalda rígida mientras miraba por la ventana del comedor. Recogí mi bolso y caminé hacia la puerta, deteniéndome un momento. Para que conste, mamá, nunca quise que fuera así. Siempre esperé que algún día aceptarías a Mateo, que nos aceptarías a nosotros. Supongo que me equivoqué. Salí del comedor con toda la dignidad que pude reunir, aunque mis piernas se sentían débiles y mis manos temblaban. Mientras subía las escaleras para empacar mis cosas, escuché el murmullo de voces aumentar detrás de mí, discusiones estallando entre los miembros de la familia. En mi habitación, rápidamente arrojé mis pertenencias a mi maleta, las lágrimas nublando mi visión. Llamé a Mateo, que respondió al primer timbre. Sofía, ¿qué pasa? Les dije, mi voz quebrándose. Les conté a todos sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. Mamá me echó. ¿Estás bien? ¿A dónde vas a ir? Conseguiré un hotel para esta noche y volaré a casa mañana, dije, cerrando la cremallera de la maleta. Lo siento mucho, Sofía, dijo suavemente. Ojalá estuviera allí contigo. Yo también, susurré. Mientras bajaba mi maleta por las escaleras, encontré al tío Jaime esperando en el vestíbulo. Te llevaré a un hotel, dijo, quitándome la bolsa. No está bien lo que está haciendo Diana. Gracias, logré decir, agradecida por la pequeña amabilidad. Mientras caminábamos hacia la puerta, mamá apareció desde el comedor. Su rostro estaba compuesto ahora, pero sus ojos estaban rojos. Entonces, ¿realmente te vas?, dijo, no exactamente una pregunta. Tú me lo pediste, respondí simplemente. Ella asintió una vez, un movimiento brusco y seco. Has dejado clara tu elección, Sofía. ¿Otra vez? No, mamá. Tú tomaste la decisión por ambas hace 3 años. Yo solo viví con las consecuencias. Salí por la puerta sin mirar atrás, aunque podía sentir sus ojos sobre mí. Mientras el tío Jaime cargaba mi maleta en su coche. Mientras nos alejábamos de la casa, la vi de reojo en la puerta. Una figura pequeña y rígida, enmarcada por la luz, viendo a su hija irse por lo que podría ser la última vez. En el coche, el tío Jaime me miró. A tu padre le habría gustado Mateo, ¿sabes? Nunca le importaron todas esas tonterías de estatus con las que tu madre está obsesionada. Asentí, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. Condujimos en silencio hasta el hotel donde Mateo ya me había reservado una habitación. Antes de bajar del coche, el tío Jaime me apretó la mano. Dale tiempo, Sofía. Es terca, pero te quiere. Eventualmente, se dará cuenta de lo que está perdiendo. No le creí entonces, demasiado herida por la confrontación para imaginar algún camino hacia la reconciliación. Mientras me registraba en el hotel, sola, mi familia celebrando sin mí a solo kilómetros de distancia, sentí una profunda sensación de pérdida y, sorprendentemente, de alivio. El secreto había salido a la luz. La doble vida había terminado. Lo que viniera después, al menos lo enfrentaría honestamente, con Mateo a mi lado. El vuelo de regreso a Seattle a la mañana siguiente fue borroso. Me moví por el aeropuerto aturdida, reviviendo los eventos de la noche anterior en mi mente, analizando cada palabra, cada expresión, preguntándome si podría haber manejado las cosas de manera diferente. Para cuando el avión aterrizó, había pasado por el duelo, la ira, la culpa y de vuelta varias veces. Mateo y Lía esperaban en la puerta de llegadas. Mi hija saltaba de emoción, con un cartel hecho en casa que decía «Bienvenida a casa, mami» en sus pequeñas manos. La visión de ellos, mi familia real, rompió el entumecimiento que me había envuelto desde que dejé Connecticut. Tomé a Lía en mis brazos, respirando su dulce aroma, sintiendo sus bracitos envueltos fuertemente alrededor de mi cuello. Te extrañé, mami, susurró, y tuve que morderme el labio para no llorar. Mateo nos abrazó a ambas, su presencia constante me anclaba. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó en voz baja mientras caminábamos hacia el coche. No lo sé, respondí honestamente. Siento que la he perdido de nuevo,
pero también como si quizás la hubiera perdido hace años y simplemente no quería admitirlo. Los días que siguieron fueron extrañamente pacíficos. El peso del secreto se había levantado y, a pesar del dolor del rechazo de mi madre, me sentía más ligera de alguna manera. Me dediqué a estar presente con Lia, saboreando momentos ordinarios que a menudo habían sido eclipsados por el estrés de mantener mi doble vida. Los abrazos matutinos, los cuentos antes de dormir, los viajes de fin de semana al parque, todo adquirió una nueva dulzura ahora que no estaban manchados por mentiras. Una semana después de la confrontación, recibí un mensaje de texto de la tía Patricia. Tu madre no le habla a nadie que te defendió, escribió. Pero a varios de nosotros nos gustaría mantener el contacto. ¿Te parece bien? Le envié mi dirección de correo electrónico y número de teléfono, conmovida por la pequeña rebelión de mis parientes. Durante las siguientes semanas, recibí mensajes de varios miembros de la familia. Algunos curiosos sobre mi vida secreta, otros simplemente expresando apoyo. El tío Jaime envió fotos de reuniones familiares que me había perdido a lo largo de los años, junto con historias sobre mi padre que mamá nunca había compartido. De mi madre, solo hubo silencio. Realmente no esperaba otra cosa, pero cada día que pasaba sin contacto profundizaba el dolor de la pérdida. Mateo me veía revisar mi teléfono obsesivamente, sus ojos llenos de preocupación, pero nunca me presionó ni ofreció consuelos vacíos. Simplemente me amó a través de ello, firme y paciente como siempre. Un mes después de la reunión, llegó una carta a nuestro buzón, dirigida a mí con la distintiva letra de mi madre. La miré durante mucho tiempo antes de encontrar el coraje para abrirla. Sofía, comenzaba, sin querida ni otro saludo afectuoso. He estado pensando en lo que pasó en la reunión. Aunque no puedo aprobar el engaño que practicaste durante 3 años, reconozco que mis propias acciones pueden haber contribuido a tu decisión. Tu padre siempre decía que era demasiado rígida, demasiado preocupada por las apariencias. Quizás tenía razón. La carta continuaba por varias páginas, alternando entre una ira justificada por mis mentiras y un reconocimiento reacio de su papel en la creación de la situación. No era exactamente una disculpa, pero era más autorreflexión de la que jamás había visto en ella. No sé a dónde vamos desde aquí, concluyó, pero me doy cuenta de que no estoy lista para perder a mi única hija o para seguir perdiéndome la vida de mi nieta. Si estás dispuesta, quizás podríamos hablar por teléfono alguna vez. Lloré mientras leía la carta, luego la leí de nuevo con Mateo, analizando cada palabra en busca de significados ocultos o manipulaciones. Al final, decidimos juntos que representaba una rama de olivo genuina, aunque imperfecta. La llamé el domingo siguiente. La conversación fue forzada e incómoda, ambas evitando cuidadosamente cualquier cosa que pudiera desencadenar otra confrontación. Hablamos del tiempo, de su jardín, del preescolar de Lia. Fue superficial, pero fue un comienzo. Esas llamadas dominicales se convirtieron en un ritual semanal. Gradualmente, las conversaciones se hicieron más largas y sustanciales. Hacía preguntas sobre Mateo, tímidas al principio, luego con creciente interés. Compartí historias sobre nuestra vida juntos, nuestro hogar, nuestros planes para el futuro. Ella escuchaba, ocasionalmente ofreciendo comentarios que revelaban que todavía estaba procesando la realidad de mis elecciones. ¿Tienen una casa?, preguntó durante una llamada, la sorpresa evidente en su voz. ¿Con un jardín? Sí, mamá. Mateo cultiva verduras. Lia tiene su propio pequeño huerto donde planta girasoles. Una pausa. Tu padre siempre quiso un huerto. Yo nunca tuve la paciencia para ello. 3 meses después de la reunión, mamá preguntó si podía visitarnos. Mateo y yo lo discutimos largamente, sopesando los beneficios potenciales contra el riesgo de reabrir viejas heridas. Al final, decidimos invitarla, pero esta vez bajo nuestros términos. Serías bienvenida a visitarnos, le dije durante nuestra siguiente llamada. Pero necesitas entender que este es nuestro hogar, nuestra vida. Necesito que respetes eso, que respetes a Mateo como mi esposo y el padre de Lia. Entiendo, dijo, su voz inusualmente sometida. Me gustaría intentarlo, Sofía. Realmente me gustaría. Su primera visita fue tensa pero civilizada. Llegó con una muñeca cara para Lia y una botella de vino para la cena, ambas ofrendas de paz a su manera. Cuando Mateo la recibió en la puerta,
ella le extendió la mano rígidamente, que él tomó con una cálida sonrisa que nunca flaqueó a pesar de su obvia incomodidad. Lía, ajena a la compleja historia entre su abuela y sus padres, encantó a mamá con su curiosidad y energía. Al final del primer día, sorprendí a mamá sonriendo genuinamente mientras Lía le mostraba la colección de rocas que había recogido de nuestro jardín. Esa noche, después de que Lía estuviera en la cama, los tres nos sentamos en la sala de estar, la conversación vacilante y cuidadosa. Finalmente, mamá dejó su copa de vino y miró directamente a Mateo. «Te debo una disculpa», dijo formalmente. «Te juzgué injustamente basándome en criterios superficiales que no tienen nada que ver con tu carácter o tu capacidad para hacer feliz a mi hija. Ahora me queda claro que has hecho eso, que la has hecho feliz de maneras que no supe reconocer». Mateo asintió, aceptando sus palabras con gracia. «Gracias por decir eso, Diana. Todo lo que siempre he querido es que Sofía sea feliz. Ambos queremos eso». Mamá se volvió hacia mí entonces, su expresión suavizándose. «Me he perdido mucho de tu vida, Sofía. 3 años de matrimonio, el nacimiento de Lía y sus primeros pasos. Siempre me arrepentiré de eso». «Yo me arrepiento de las mentiras», admití. Odiaba vivir de esa manera. Siempre escondiendo la mitad de mi vida de ti. Pero no vi otra opción en ese momento. «Hay culpa suficiente para las dos», dijo en voz baja. «Quizás podamos hacerlo mejor en el futuro». Fue lo más cercano a un entendimiento mutuo que habíamos alcanzado. La visita terminó con planes tentativos para que mamá regresara para el cumpleaños de Lía en octubre y una promesa de enviar actualizaciones y fotos regularmente mientras tanto. El proceso de curación fue lento y no estuvo exento de contratiempos. Mamá ocasionalmente volvía a sus viejos patrones, haciendo indirectas sutiles sobre nuestra modesta casa o cuestionando nuestras decisiones de crianza. Pero ahora, en lugar de tragarme mi dolor o evitar la confrontación, establecía límites con calma. «Ese comentario fue hiriente, mamá», decía. «Si continúas hablándonos de esa manera, tendremos que terminar esta visita antes». Para mi sorpresa, generalmente retrocedía, a veces incluso disculpándose. Parecía que el miedo a perder su conexión conmigo y con Lía superaba su necesidad de controlar y criticar. No era perfecto, pero era un progreso. A medida que pasaban los meses, nuestra relación se transformó lentamente en algo nuevo, algo más saludable. Mamá comenzó a mostrar un interés genuino en el trabajo de Mateo, en nuestra vida en Seattle, en las decisiones que habíamos tomado juntos. Todavía expresaba ocasionalmente opiniones que me hacían estremecer, pero el filo agudo del juicio se había suavizado. En el 4º cumpleaños de Lía, mamá voló para la celebración. Trajo un álbum de fotos que había creado, lleno de fotos mías de niña, de papá, de nuestra familia antes de que todo se desmoronara. «Para Lía», dijo. «Para que sepa de dónde viene». Esa noche, después de la fiesta, encontré a mamá sentada en nuestro porche trasero, mirando las estrellas. Me uní a ella, envolviéndome en una manta contra el frío otoñal. «Gracias por venir», dije en voz baja. Significó mucho para Lía y para mí. Ella asintió, todavía mirando al cielo. «Tu padre la habría amado tanto. Y habría estado orgulloso de ti, Sofía. La vida que has construido, la madre en la que te has convertido». No lo he dicho lo suficiente. Nos sentamos en un silencio cómplice por un rato, el momento más pacífico que habíamos compartido en años. Finalmente, volvió a hablar. «Estaba equivocada, ¿sabes? Sobre Mateo, sobre lo que hace una buena vida, sobre tantas cosas. Intentaba protegerte de la decepción, de la lucha. Tu padre y yo tuvimos nuestros desafíos. Quería algo más fácil para ti». «La vida no es fácil, mamá», dije suavemente. «Pero tener gente que te ama por quien realmente eres hace que las partes difíciles sean soportables. Eso es lo que Mateo me da. Lo que papá te dio, creo». Extendió la mano y apretó la mía, un gesto físico raro en una mujer que siempre había mantenido una cierta distancia. «Sí», dijo simplemente, «él lo hizo». El viaje de sanación con mi madre continúa hasta el día de hoy. Todavía tenemos momentos de tensión, viejas heridas que ocasionalmente se reabren. Pero hemos encontrado un camino hacia adelante, basado en la honestidad,
el respeto y el reconocimiento mutuo de que las conexiones familiares son demasiado preciosas para sacrificarlas por orgullo o control. A través de este difícil viaje, he aprendido lecciones invaluables. He aprendido que el amor verdadero te acepta como eres, sin condiciones ni expectativas. He aprendido que a veces las decisiones más difíciles, las que más duelen en el momento, conducen al mayor crecimiento. He aprendido que la honestidad, aunque dolorosa, es en última instancia menos destructiva que el engaño. Lo más importante, he aprendido a definir la familia no por la sangre o la obligación, sino por el amor y la elección. Mateo y Lía son mi primera familia, la que elegí y creé. Mi madre está aprendiendo a ser parte de esa familia en nuevos términos, unos que respetan nuestra autonomía y dignidad. Mientras veo a Lía jugar con su abuela en nuestro jardín, con el brazo de Mateo alrededor de mi cintura, siento una sensación de paz que una vez pareció imposible. El camino hasta aquí fue más largo y doloroso de lo que jamás imaginé. Pero de pie en este momento, sé que cada paso fue necesario. Nuestras vidas están moldeadas no solo por el amor que recibimos, sino por los límites que establecemos, las verdades que decimos y el coraje que encontramos para ser auténticamente nosotros mismos, incluso cuando nos cuesta caro. A veces, lo más amoroso que podemos hacer por nosotros mismos y por los demás es mantenernos firmes en nuestra verdad, incluso cuando duele. Porque solo entonces puede comenzar la verdadera sanación.